Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros mirando estas breves enseñanzas acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos a lunes 27 de julio y vamos a seguir leyendo lo que dice Mateo 10 del 16 al 25, que habla de las persecuciones venideras. Entonces vamos a empezar a leerlo. Mateo 10 del 16 al 25 dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o de qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Amén. Esta palabra habla acerca de todo lo que como hijos de Dios vamos a tener que sufrir, que es algo que en su momento los apóstoles sufrieron. Nosotros sabemos cómo ellos fueron perseguidos. Nosotros sabemos la manera en la que a ellos los mataron, acabaron con ellos. Son las persecuciones que uno tiene que sufrir a causa de la predicación de la palabra, que es un poco ridículo, se podría decir, hermanos, que incluso hay muchas personas que prefieren no creer en el Señor, prefieren no creer absolutamente nada acerca de Él, pero sí comparten todo lo malo que opinan de Dios. Entonces es un poco contradictorio muchas veces que hay personas que hablan mal del Señor, que se expresan mal de los siervos de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios, pero al mismo tiempo dicen que no creen en Él. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cuán inteligente es el mismo diablo, hermanos, de que él, a pesar de que la gente no cree en el Señor, pero también esa gente es utilizada para hablar mal acerca del Señor y de toda su obra, que es algo en verdad muy incoherente. Y bueno, aquí lo primero que vemos es que Él envía a sus siervos como a ovejas en medio de lobos. Y esto se refiere a todo el mundo lleno de maldad y lleno de perversidad. Cuando tú sales predicando la palabra de Dios, que obviamente llevas un buen mensaje, una buena noticia de parte del Señor, que es ese mensaje de salvación, no podemos olvidar que somos enviados en medio de lobos, porque siempre va a haber personas queriendo frenar la obra del Señor, incluso, hermanos, dentro de la misma iglesia. El Señor nos manda a ser prudentes como serpientes. Sabemos cómo es una serpiente, la manera en la que se mueve, tan prudente, tan audaz. Pero dice que seamos también sencillos como palomas. O sea, nosotros tenemos que tener ese carácter humilde del Señor, pero tenemos que ser bien astutos, hermanos. Tenemos que en todo momento adquirir esa sabiduría de parte del Señor para cuidarnos de esos lobos que andan en medio de las ovejas. Y dice que nos guardemos de los hombres, porque seremos entregados a concilios y en sus sinagogas les azotarán, dice.
Estas son palabras que se cumplieron en aquel momento en la vida de los apóstoles. Y dice, aún ante gobernadores y reyes van a ser llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y así fue. En el libro de los Hechos leemos, por ejemplo, el caso de Pablo, cuando él fue llevado ante el concilio, y su boca se abría, y él anunciaba la palabra del Señor. El Señor ponía en su boca lo que él tenía que decir, y él revelaba los misterios del Señor, revelaba el evangelio del Señor, y muchos de los que estaban ahí, a pesar de que eran la gente que trabajaba en esos lugares en el concilio, pero muchos de ellos creían, y muchos de ellos obviamente venían a los pies del Señor, y al fin y al cabo lo terminaron matando. Al fin y al cabo el enemigo lo terminó destruyendo, pero la obra poderosa que el Señor comenzó en él, la terminó. Y gracias a mucho de lo que él vino a hacer en aquellos tiempos, hoy nosotros podemos tener la palabra de Dios igual viva y eficaz para seguir transformando nuestras vidas. O sea, sí hubo un fruto muy grande, a pesar de que hayan acabado muy mal esos discípulos directos del Señor que en su momento Él envió. Por eso el Señor dice que aunque seamos atrapados, que no nos preocupemos qué hemos de hablar o qué hemos de decir, porque el Espíritu Santo de Dios es el que va a hablar a través de nosotros cuando nos encontremos en medio de esas circunstancias. Y dice que el hermano va a entregar a la muerte al hermano, el padre va a entregar al hijo, los hijos se levantarán contra los padres, los harán morir. Está hablando acerca de tiempos muy difíciles en los que la iglesia va a ser perseguida a causa de la predicación del evangelio. Y dice que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre. ¿Del nombre de quién? Del nombre de Jesucristo. Por el hecho de creer en Él vamos a ser aborrecidos. Y esto es algo real. No saben la cantidad de insultos que han llegado a mi persona solamente por el simple hecho de publicar estos videos en Facebook. Hay muchas personas que me han mandado unos saludos muy pesados, unos insultos muy grandes, pero bueno, yo siempre los he saludado, les he dicho que Dios los ama, como un día lo hizo conmigo cuando yo también le aborrecí. Puedo comprender al que aborrece hoy a Dios porque yo lo hice. Puedo entender al que no quiere nada con Dios porque también yo no quería nada con Él, pero en algún momento el Señor viene a nuestra vida. Y bueno, amados hermanos, esto es algo de lo que viene a nuestra vida por causa de llevar el evangelio, pero eso no quiere decir que nos vamos a rendir. Eso no quiere decir que la obra de Dios se va a frenar por causa de aquellos que se resisten a la palabra del Señor. Por eso el 10:25 dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Al mismo Jesús le decían Belzebú. Al mismo Jesús lo veían como un lo veían como un hijo del diablo, porque veían las maravillas tan grandes que él hacía. Pues si al mismo Dios le dijeron que él era del diablo, pues cuánto más nos va a tocar a nosotros las pedradas, que no somos el mismo Señor Jesús. Así que no nos rindamos, aunque venga lo duro y lo tupido, aunque cada vez los tiempos sean peores para aquellos que llevamos la palabra del Señor, no nos vamos a detener. Sigamos adelante, sigamos luchando y sigamos llevando la palabra del Señor a todo lugar y a toda persona. Dios te bendiga.